Hola Iglesia, Hola, ¿cómo están? es un gusto verlos. Estamos aquí nosotros encerraditos, bueno, medio encerraditos, pero ya tenemos muchísimas ganas de verlos, tenemos muchísimas ganas de estar con ustedes. Ya 3 meses sin verlos. Casi, no, dos meses, No, desde marzo. pero de finales, ¿no? Casi antes del 21, creo. O del Bueno. 21 por ahí. El caso es que tenemos muchísimas ganas de verlos y esperamos verlos muy, muy pronto. Hoy tenemos un mensaje para ustedes con referencia también a este tiempo de tribulación y de prueba. Y queremos ver qué hace un personaje de la Biblia, que es el apóstol Pablo, para pasar esta tribulación. Bueno, hoy le estamos dando oportunidad nuevamente a mi esposa para que ella comparta la mayor parte y lea los versículos, porque yo ando un poco saltarín de los párpados y no enfoco bien y se me van los renglones. Entonces ella va a dar lectura y hacemos comentarios los dos. Entonces vamos a iniciar con la lectura. Les pedimos que si tienen sus Biblias a mano, nos acompañen. Vamos a 2 de Corintios 4, 16. Y dice: por tanto, no desmayemos, antes, aunque en este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nos vamos a basar en este versículo, en estas citas. Son 2 citas fundamentalmente en las que nos vamos a basar para hacer esta pequeña reflexión. ¿Qué es tribulación? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es tribulación? ¿Qué es para ustedes tribulación? Es un tiempo difícil, es un tiempo de prueba, la Biblia lo menciona mucho como desierto. Es un desierto donde vemos que no hay nada, que todo es igual, que no hay cambios. Y probablemente en estos momentos muchos puedan sentir que están viviendo un desierto. No necesariamente sea nada más por la cuarentena, por el aislamiento, sino pueden tener diferente tipo de tribulaciones. Yo pienso que todos hemos tenido tribulaciones a lo largo de nuestras vidas, de diferentes tipos, ¿verdad? Puede ser de salud, económicas, financieras, de relaciones familiares, con nuestras parejas. Uh-huh. Yo creo que de muchas formas hay tribulaciones en la vida, y yo creo que todas hemos tenido tribulaciones, y algunas pasadas bien y otras a lo mejor no, pero de panzazo como en la escuela. Sí. 6 es fácil, lo demás es lujo y vanidad. Entonces, vamos a hablar hoy sobre eso y vamos a comentar algunas cosas también que nos han pasado en nuestras vidas. Sí. Ok, estábamos hablando que la tribulación, pues, es un tiempo difícil. ¿Y quién de nosotros no ha tenido tiempos difíciles? Todos hemos tenido en algún momento tiempos difíciles. Aquí el asunto es cómo vamos a pasar ese tiempo, cómo vamos a pasar el tiempo de prueba. ¿Lo vamos a pasar quejándonos, enojados, en amargura, haciéndole reclamos a Dios, enojados con todo mundo? ¿Conocen a personas que así pasan de pronto sus pruebas, enojados con todo mundo, son violentos, no quieren escuchar razones y quejándose todo el tiempo de lo que está pasando y por qué me pasa a mí, y por qué yo, y por qué el otro? Yo creo que todos hemos tenido diferentes opiniones ahora con este problema, situación del coronavirus, de muchas personas que se quejan, o unas por salud, otras por economía, por dinero, otras por trabajo, etcétera. Pero todo el mundo tenemos situaciones difíciles,
que les llamamos tribulaciones. Ujú. Y incluso han salido a flote mucho en este tiempo. Hay familias que no estaban acostumbradas a estar juntas porque Otra. trabajaban todo el tiempo y ahora están juntos y esa parte de no haber estado acostumbrados a estar juntos está trayendo fricciones, puede traer pruebas. Otros les han despedido de sus trabajos. Así es. O les están pagando el mínimo porque sus empresas tienen dificultades o porque cerraron los negocios. Entonces hay diferente tipo de pruebas, ¿verdad? Los que se enferman, los que están enfermos de coronavirus, de COVID, que no pueden estar en contacto con sus familiares, que no pueden salir, los que están en hospitales no los pueden visitar, los que fallecen ni siquiera les pueden hacer un funeral. Entonces yo creo que de alguna manera todos tenemos tiempos de prueba, ¿verdad? Los matrimonios que se están friccionando continuamente, sobre todo porque si los dos trabajan y de pronto no han enriquecido o no han fomentado la relación, la intimidad, no han desarrollado ese tipo de relación, pues es bien fácil que empiecen a tener problemas. Yo creo que el problema del coronavirus ha afectado a todo el mundo en diferentes áreas de nuestras vidas. Uh-huh. Entonces puede ser en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestras relaciones con la familia, con los hijos, en nuestros trabajos, en fin, con diferentes áreas hemos tenido nosotros pruebas o tribulaciones y pues todo el mundo estamos esperando que se termine, ¿verdad? Esta prueba que para nosotros, o para mí específicamente, Dios lo ha permitido. Así es. Entonces decíamos que podemos tener, en medio de estas situaciones, tomar dos actitudes. La de enojo, agresión, rebeldía, de reclamo, o la de estar sujetos a la voluntad de Dios, y es una posición diferente. Podemos ver todos recordamos la historia de Lázaro. Cuando Lázaro está enfermo, le dicen a Jesús que está enfermo, su amigo Lázaro. Sabemos que él llevaba una relación de amistad con esa familia, con Lázaro y sus dos hermanos, Marta y María. Llevaba una relación amistosa, pues profunda. Correcto. Y es como, yo me imagino que Jesús llegaba a comer y a pasar una tarde con ellos y descansar y relajarse. Porque así como nosotros llegamos con nuestros amigos. La prueba es que cuando llegó Jesús, él lloró antes, uh-huh, en su tumba. Ajá. Entonces, cuando le avisan a Jesús, pues él se tarda todavía en ir a ver a su amigo. Y cuando regresa, que va a ver a su amigo, pues Lázaro ya está muerto, ¿verdad? Y hay dos actitudes aquí ante la misma prueba que quiero que veamos. Estas actitudes las tienen las hermanas de Lázaro, que son Marta y María. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 21. Bueno, haciéndole un poquito el preámbulo, voy a empezar en el 17 y dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y bueno, sabíamos que Jesús estaba relativamente cerca, y aún así no acudió. Y muchos de los judíos, en el versículo 19, dice, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo,
tu hermano resucitará. Y la respuesta de Marta fue, sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección, en el día postrero. O sea, le estaba haciendo como, pues sí, ya lo sé. O sea, yo sé que va a resucitar, pero si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Creían, obviamente tenían mucha fe en él y creían en él. Y sabían que si él hubiera estado, lo hubiera sanado antes de que se muriera. Uh-huh. Pero todo es con un propósito, ¿verdad? Y Jesús todavía le dijo, va a resucitar. Y las actitudes cuentan mucho, que es lo que vamos a saber enseguida. Entonces ella, pues su actitud fue, sí, ya lo sé, que en el día postrero. Y sin embargo, vemos la actitud de María. María, habiendo dicho después de que Jesús le dijo todo y le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces dice, le dijo esto y entonces ella se fue rápidamente a avisarle a María que estaba ahí y le dijo, en secreto se acercó y le dijo, el maestro está aquí. Y entonces María sale al encuentro de Jesús y Jesús estaba donde se había quedado con Marta, pero fíjense la actitud de María. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, es el versículo 32 del mismo capítulo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y le dijo exactamente las mismas palabras que Marta. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Dos actitudes totalmente diferentes. Una de reclamo y la otra primero se humilla, reconoce la autoridad de Jesús y estando ahí postrada, hincada, no sé si estaba hincada o se acostó, le abrazó las piernas, no sé. Pero dice que se postró a sus pies y le dijo exactamente las mismas palabras que su hermana. Si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Dos frases idénticas con dos actitudes totalmente diferentes. Como eso es muy importante notar el tono, yo creo, de voz, ¿verdad? De una y de otra, pues eso cuenta mucho. Y porque es la misma respuesta y la misma pregunta. Uh-huh. Entonces, pero el tono de voz de una y de otra hubieran sido o podrían sido diferentes ahí, obviamente con la actitud diferentes. Una a lo mejor con una actitud de reclamo y otra con una actitud de agradecimiento. De humildad, de humillación, ¿verdad? Ajá. Pues una de las mejores cosas que yo me he dado cuenta que el Señor hace es ponernos a prueba. Nos ha pasado, yo creo que a todos, ¿verdad? Cuando hay algunas cosas que pueden tener solución y por X motivos no hay solución, nos enojamos. Uh-huh. Pero una de las mejores cosas que yo creo que es muy bueno que el Señor nos ponga a prueba, porque ahí es donde nosotros conocemos cuál es realmente la condición de nuestro corazón, de nuestro yo. Porque el Señor todo lo sabe, el Señor sabe lo que pensamos, lo que sentimos, aún lo sabe mejor que nosotros, porque Él escudriña nuestros corazones y la palabra dice que engañoso es el corazón. Pero Él sabe todas las cosas y a veces nos mete en pruebas para que nosotros nos demos cuenta. Hay una cita en Deuteronomio 8 que dice, y te acordarás de esos 40 años que te he traído en el desierto, o sea, 40 años de prueba, está hablando el Señor, para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de seguir o no mis mandamientos. Entonces, yo siempre que leo ese versículo, yo siempre pienso, si el Señor conoce mi corazón, Uh-huh. ¿por qué me lleva al desierto y me dice que para conocer mi corazón y para probarme,
Y durante mucho tiempo, mientras yo lo analizaba, el Señor me dijo, no, es que no es, yo conozco tu corazón, es para que tú conozcas tu corazón, para que tú te des cuenta. Y sí es cierto, en ese tiempo de prueba es cuando nosotros reconocemos cuál es nuestra condición. ¿Qué tanta fe tenemos? Si estamos confiando en las promesas del Señor, si estamos descansando en Él, o no. O sea, entonces yo creo que sí es bueno que pasemos por estas pruebas. Y en estas citas que veíamos de Pablo, de la leve tribulación, él nos está mostrando 3 puntos. ¿Quién está en prueba en estos momentos o en tribulación? Todos. Todos, ¿verdad? Todos. A ver, de allá, digan, levanten la mano. Todos Todos los que están en tribulación, en prueba. Bueno. Era en el versículo 17 que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más grande y excelente y eterno peso de gloria. Vamos a analizar este versículo específicamente, el versículo 17. Y primero dice, porque esta leve tribulación, está hablando de peso, ¿verdad? Está ligera. Sí, leve es ligera, en el diccionario liviana. Insignificante, decía en el diccionario, decía ligera, liviana, pequeña, insignificante. Light. Intrascendente. Entonces, él está hablando de eso y yo quisiera leerles cuáles eran las tribulaciones del apóstol Pablo. Y vamos a verla ahí mismo en 2 Corintios, pero vamos a ir al capítulo 11 y vamos a empezar en el versículo 21. Aquí Pablo está defendiendo su ministerio, porque Pablo, había gente que lo criticaba todo el tiempo, o decían que estaba loco, o que era un falso profeta, y hablaban muy mal de él, y él empieza a defender su ministerio. Y en el versículo 21 dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Así a veces parecemos locos, ¿verdad? Cuando queremos hablarle a todo mundo del Señor y la gente empieza a decir, parecen locos. Pues así decía Pablo. Como si estuviera loco hablo. Yo más. Dice, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Uy, eso lo conocemos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, también lo conocemos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí sí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Porque debemos recordar que Pablo iba visitando diferentes ciudades y levantaba iglesias. Y después hacía sus viajes misioneros, haciendo sus recorridos y visitando las iglesias. Y luego dice en el 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? Pues Pablo, como cualquier hombre, se enfermaba. Si recordamos, él siempre hablaba que tenía un aguijón en la carne y que el Señor, que le había pedido al Señor 3 veces que le quitara el aguijón.
y no se lo quitó el Señor. El Señor siempre le contestaba, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad, se engrandece, ¿verdad? Se fortalece. Y luego dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, cuando hacen algo en contra de alguien, no nos indignamos nosotros también. Entonces, para Pablo, esto era una leve tribulación pasajera. Nosotros no hemos sido azotados, no hemos estado en naufragios. No como Pablo. A lo mejor sí hemos sido objeto de enfermos o cuestiones de ladrones o esas cosas, ¿verdad? Pero Pablo con tantas cosas le llama insignificante. ¿Y por qué le llama insignificante? Porque cuando hemos pasado por algo, tú hablabas algo sobre capacitación y adiestramiento. Sí, en todos lados, en cualquier trabajo, en cualquier actividad, hay algunos que son hábiles ya para hacer las cosas, pero en un principio no eran tan hábiles. Entonces hubo una capacitación y un adiestramiento, como en todos los trabajos que entra uno y dice, a ver, hay que darles su entrenamiento de capacitación para que aprendan a hacer las cosas. Y el adiestramiento es cuando ya somos diestros, ya somos rápidos, ágiles y podemos hacer las cosas rápidas y con mucho conocimiento. Ajá. Como por ejemplo, no sé, se me ocurre a lo mejor de unas dos señoras que se pongan a hacer el mismo pastel, y una que ya ha hecho 1000 pasteles y la otra que es su primera vez que hace un pastel. Entonces las mediditas las tiene que ir con cuidado. ¿Y ahora cómo se le hace? Y se le bate, y ahora es así, agregarle. Y la otra pues se puede echar 10 pasteles mientras las hace uno. O como cuando estábamos aprendiendo lo de computación, al principio se nos hacía muy difícil y nos decían pícale aquí, pícale allá, pícale no sé qué. No, es en el mismo teléfono. Ándale, en el teléfono. Y ahorita sí, ¿no? Ya hasta podemos hacer videollamadas y conectarnos y bajar la aplicación tal y la otra y bueno, ya nos Raro es que no tenga... Nos hemos vuelto diestros. Face, que no tenga WhatsApp, que no tenga teléfono, ya es raro. Entonces, Pablo, ¿por qué le daba el peso de leve? Porque ya tenía práctica, porque había pasado por tantas pruebas que él ya tenía una práctica en algo. Y aquí en este momento estamos hablando de tribulación, de sufrimiento, de prueba. Él ya había pasado por tantas que ya se le hacía que era y se me ocurre otro ejemplo, ¿verdad? Pues, yo creo que eso nos ocurre a muchos. Cuando las personas tienen suficiente dinero para vivir tranquilamente y no sufrir esas penalidades económicas que hemos sufrido, yo creo que la mayoría. Entonces, cuando uno ha pasado por muchas situaciones económicas difíciles y pasa una más, dice, bueno, pues esta como quiera, ya tantas que he pasado, tantas he sufrido que a veces no tengo ni un peso ni nada y como quiera lo puedo soportar, ¿verdad? Un día más, un día menos. Pero los que tienen dinero y les pasa algo, que se quedan sin dinero de momento una vez, no, les la pasan mucho más difícil. Sí, hasta se suicidan, ¿verdad? Hasta se andan suicidando. Entonces, por eso Pablo le daba ese peso, porque después de tanto le parecía insignificante, parece fácil, después de que hemos pasado por muchas cosas. Todas las pruebas y todas las tribulaciones son parte de nuestra vida. O sea, ninguno, pues que levante la mano el que diga que nunca ha pasado ninguna prueba. Yo creo que no existe. Todos en este momento o en algún momento de nuestra vida hemos pasado tiempos difíciles. ¿Cómo estás considerando ahorita tu tribulación? Si tienes una prueba ahorita, ¿cómo la consideras? ¿Leve? ¿Moderada? ¿O muy pesada? O pesadísima? Empieza a analizar para que vayamos juntos y tú vas a sacar tu propio diagnóstico. Vamos a hacer un análisis y cada quien va a sacar su diagnóstico de cómo está en este momento en medio de la prueba, cómo está su corazón, ¿tienes fe? ¿No tienes fe? ¿Cómo lo estás tomando? ¿Como reclamo? ¿Con humildad? Vamos a ver. Bueno, también el otro punto que queríamos ver dice,
Porque esta leve tribulación que acabamos de ver le está dando un peso momentánea, le está midiendo un tiempo momentáneo, que es momentáneo, que es temporal, que tiene un principio y un fin, que va a pasar. Entonces todas las pruebas tienen un principio y un fin. Nadie dura en el desierto toda la vida, ni en el sufrimiento toda la vida. Yo siempre he creído que cada quien dura en el desierto lo que quiere. Y podemos ver al pueblo de Israel que duró 40 años en el desierto cuando pudo haber llegado en un cortísimo tiempo. 3 meses antes, por ahí. Entonces, el estar dando vueltas y vueltas, ¿y por qué? Porque era rebelde, porque no quería obedecer a Dios, porque no seguía sus instrucciones, no querían rendir su corazón, había orgullo, había soberbia y había reclamos. Hasta, nos vas a matar de hambre, no tenemos que comer, hubiéramos quedado en Egipto, preferible comer allá cebolla. Pero ahí van siguiendo a Moisés, ¿verdad? Pero así a veces así somos nosotros, nos estamos quejando todo el tiempo y nuestra queja impide que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y al no escuchar la voz de Dios estamos alargando nuestra dificultad, nuestra prueba. No queremos ser obedientes, no queremos seguir los mandatos, queremos seguir nuestra propia sabiduría en lugar de a la sabiduría de Dios. Y la palabra dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es cometer errores. Tras error. Cometemos errores y vamos alargando nuestro tiempo de prueba, nuestro tiempo de sufrimiento. Entonces recuerden, cada quien dura en el desierto lo que quiere. David lo expresa en el Salmo 35, lo expresa de diferente manera. Salmo número 30, capítulo 30, versículo 5. Dice: porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces podemos estar llorando en medio de la prueba, pero cuando pase la prueba va a haber un momento ya de gozo, de paz, de felicidad. Entonces todos hemos pasado pruebas difíciles con nuestros hijos, con nuestra familia. Yo quisiera comentarles un poquito de una prueba que a mí me tocó de manera personal. Yo tengo por costumbre hacerme chequeos como médico que soy, me hago chequeos anuales, de todo, un check-up. Y en una de esos chequeos aparece que yo tenía nódulos pulmonares en los 2 pulmones, que son una especie como de tumorcitos, y tenía 10. Entonces, pues me ve el neumólogo y dice, bueno, pues nada más hay 2 opciones, o es tuberculosis o es cáncer. Entonces me hicieron todas las pruebas para tuberculosis y salían negativas. ¿Y para cáncer? Y para cáncer no me podían hacer porque tenían que tener la muestra, tenían que sacar uno de esos nódulos. Y entonces ellos dijeron, pues si quieres saber lo que realmente es y para que te empecemos a tratar, necesitamos sacar uno para analizarlo. Y el hecho de sacar un nódulo del pulmón implicaba pues perforar el pulmón, que el pulmón se desinflara, sacar la muestra, fracturar las costillas o luxarlas, y salir de ahí a la terapia intensiva conectada con muchos tubos, que si les digo los nombres no van a saber de qué se trata. Pero el caso que tenía que sería la terapia. Y entonces
yo dije, bueno, pues necesitamos saber qué es lo que tenemos y si es un cáncer, pues necesito saber. Y yo me acuerdo que la noche anterior a la cirugía me senté con mis 2 hijos y con mi esposo y les dije que yo acababa de leer un libro, que por cierto se los recomiendo, de Lauren Cunningham, que se llama Cómo triunfar con Jesús. Y ese libro habla de ceder tus derechos. Y yo recuerdo que me había impactado tanto y me había confrontado tanto ese libro, que cuando yo estaba, antes de hablar con mi esposo y con mis hijos, yo le dije al Señor, Señor, te cedo mis derechos a la salud. Y cuando dije eso, de pronto se vino un pensamiento a mi vida y yo dije, debo de estar loca. ¿Cómo le estoy diciendo? Bueno, esa parte. ¿Cómo le estoy diciendo al Señor, te cedo mi derecho a la salud? Porque yo he aprendido que lo que somos y lo que tenemos es por gracia de Dios, por su regalo, por su misericordia, porque Él le ha placido dárnoslo. Entonces, cuando yo entiendo eso de ceder derechos, pues yo cedo mi derecho a la salud. Y hablo con mi esposo y con mis hijos y les comento, pues que existía la posibilidad de que fuera cáncer, o la posibilidad de que no saliera nada, o la posibilidad de que yo falleciera durante la cirugía. Y yo les preguntaba que si ellos pensaban que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y los 3 dijeron que sí. Entonces yo les dije, bueno, entonces hay que sujetarnos a la voluntad de Dios y que sea la voluntad de Dios la que prevalezca en esto. Entramos a cirugía. No, antes de entrar a cirugía yo recuerdo que cuando estaba orando, el Señor me dijo, ¿y qué si es cáncer? Y de pronto fue como un shock. Y yo dije, bueno, pues yo acabo de decir que tu voluntad para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Eso lo dije la noche anterior cuando hablaba con mi familia. Y en la mañana tú me dices, ¿y qué? Que si es cáncer. Entonces, de pronto sí entré en shock porque aunque lo digas, de pronto no lo piensas, ¿verdad? O yo no lo hacía tan vivo. Y fui confrontada en mi fe. Y en ese momento dije, pues hágase tu voluntad. Y realmente cuando sentí eso, yo descansé profundamente y de verdad, si tenía un poco de temor antes de entrar a los quirófanos, porque yo ya sabía el tipo de cirugía, yo ya sabía lo que me iban a hacer, he estado en algunas de esas cirugías y pues yo ya sabía cómo iba a estar el asunto, pero cuando el Señor me confronta y yo realmente me rindo y le digo, hágase tu voluntad, pude sentir paz, mucha paz, porque incluso antes de entrar a quirófano me dio oportunidad de orar por varios pacientes que estaban también por entrar a otros quirófanos con otras situaciones. Y en esta situación, algo que a mí me maravilló, cuando yo salí de la cirugía, que ya estaba en la terapia, yo les platicaba a mi esposo y a mis hijos, yo les platicaba que tuve como una especie de visión. Y en esa, obviamente, el momento en que te fracturan las costillas y tienes tubos por aquí, por allá y por todos lados, pues tienes un dolor intenso. Y tuve una visión de Jesús en la cruz siendo traspasado por la lanza en el costado. Y en ese momento me di cuenta que el Señor quería que yo fuera partícipe de su sufrimiento, que pudiera entender
el sufrimiento que él pasó. Y me siento privilegiada de haber sentido esa intensidad de dolor en mi costado. Ahora lo digo muy fácilmente, ¿verdad? Pero no fue tan fácil, ¿verdad? En medio de estas situaciones es cuando se levanta nuestra fortaleza, nuestra fe, es cuando realmente nos damos cuenta dónde estamos parados. Pero pueden pasar dos cosas. O te aferras a Dios, o sea, y crees y uno puede creer que Dios lo va a salvar, lo va a sanar, o lo contrario. Te alejas de Dios. Como muchas personas. Dicen, como no me sanó, como no sanó mi papá, o qué sé yo ya no creo, yo ya no voy a la iglesia, ni mucho menos a ofrendar o a dar. Y se endurece su corazón y se alejan, ¿verdad? Es correcto. Se alejan de la iglesia y entonces, pues no de la iglesia, se alejan de Dios. De Dios. Y ya no tienen comunión con Él, ya no quieren saber nada. Pues en esos momentos yo pude ver la mano de Dios sobre mi vida y pues no les acabé de decir, pero gracias a Dios no fue cáncer, no fue tuberculosis, nunca supieron qué fue, porque en el momento que sacaron, el que sacaron, lo llevaron a patología, lo partieron y era como si fuera un gis, como si fuera puro calcio. Mandaron muestras a diferentes laboratorios, incluso mandaron a México y pues todo el mundo dio negativo para cáncer, para cosas, no supieron si eran parásitos, bacterias, nunca se supo qué fue. El único que supo lo que estuvo ahí es el Señor. Y sigo haciéndome mis pruebas cada año y para la gloria de Dios se están desapareciendo solas, cosa que es inexplicable. Tenía 10, ya nada más tengo 8. Entonces creo que me está quitando una por año. A lo mejor dentro de 8 años ya voy a decirles, no tengo nada, no tengo ninguna. Pero volvamos con lo que estábamos hablando. Entonces vamos a ver, seguimos con nuestro versículo 17 que nos dice, ya vimos la leve tribulación, ya vimos que es el peso, momentánea, que es un tiempo. Pero luego después dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Produce. Pero me llama la atención que dice, un cada vez. Eso quiere decir que va a haber más. No es una prueba única, sino que va a haber muchas otras pruebas, muchas otras tribulaciones. Pero dice, produce. Produce. ¿Qué es lo que significa producir? Para producir algo necesitamos trabajar. Hay un propósito. Trabajamos siempre con un propósito, ¿verdad? Entonces, la tribulación, fíjense, la tribulación tiene un peso, dura un tiempo determinado, pero es con un propósito. Dios trabaja en este tiempo de la prueba con cada uno de nosotros, con nuestra familia, porque cuando trató conmigo, también trató con mi esposo, con mis hijos, porque yo duré en convalecencia 2 meses. 2 meses en lo que me ayudaban, me cuidaban, tenía que estar en una posición especial, con catéteres todavía en la casa, poniéndome de todo. Realmente también trató con ellos. Yo no sé si ellos pensaron en la posibilidad de muerte o de cáncer, porque realmente no me lo han dicho. Teníamos fe que Dios iba a orar y después de la operación y todo esto que supimos los resultados, obviamente el agradecimiento para con Dios y servirte con amor y servicio, como siempre. Y sí, me cuidaron muchísimo, Todos me trataron tres. como una reina los 3. Y en este tiempo de prueba Dios trabaja en muchos aspectos. Principalmente trabaja con nuestro carácter. Vaya que sí.
Trabaja con si vamos a ser pacientes o no vamos a ser pacientes, si nos vamos a desesperar, quebranta nuestro orgullo, porque hay quien, por ejemplo, no acepta que le ayudes. Y yo soy una mujer muy autónoma, muy independiente, pero en esos momentos yo tenía que recibir ayuda. Si yo hubiera sido una persona orgullosa, hubiera sido muy difícil porque yo hubiera dicho, no, yo puedo, no me ayuden, yo lo hago sola. Pero sin embargo, el Señor quebranta el orgullo, porque muchas veces necesitamos ser humildes y reconocer, necesito de otros, necesito del Señor, necesito ayuda. Y a veces no queremos pedir ayuda, no queremos. Entonces el Señor trabaja también en esa área, quebranta el orgullo, nos hace más sensibles, más empáticos con el dolor de otros. Yo puedo entender a alguien que está o que ha estado en la terapia intensiva, que ha estado con catéteres, que la tienen que inyectar un montón de veces en el día, que sale con mucho dolor, que le cuesta trabajo respirar, que le cuesta mucho trabajo ser autónomo. Yo me identifico ahora y puedo entender a los pacientes mucho mejor que antes. Dios también trabaja, que eso fue algo que a mí me gustó muchísimo y que yo siempre digo, que este tiempo de la prueba en mí de manera personal, perdón que yo estoy muy enfocada ahorita en eso, pero es que cuando yo estaba viendo este versículo y el Señor trabajando, el Señor traía a memoria esa etapa de mi vida, eso que yo pasé. Pero algo que para mí fue muy hermoso y que yo considero que este tiempo de prueba fue realmente un regalo, es porque pude tener una mayor intimidad con Él. Yo pude conocer lo que decía Pablo, de alguna manera el peso de su gloria. Tuve un mayor conocimiento de Él. Yo recuerdo que en las mañanas cuando me sentaba, entraba un rayito de sol, como a eso de las 8:30, 9, y yo sentía que me tocaba. Y para mí era como un abrazo, como si Dios me estuviera abrazando, como si me sentía el calorcito del sol. Pero yo decía, Dios está enviando este rayo de sol para abrazarme y para decirme, no temas, yo estoy contigo. En medio de esta prueba yo estoy contigo. Y yo la verdad le doy gracias a Dios y le doy gloria porque Él se manifestó grandemente en mi vida. Claro. Y Dios se va a manifestar también en sus vidas, si ustedes se lo permiten. Si ustedes permiten que Dios se manifieste en sus vidas en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier circunstancia, van a poder sentir el abrazo de Dios, pero necesitan permitírselos. Y una cosa, a veces nosotros decimos es que no hay salida, pero el Señor siempre nos da una salida. Él dice que va a abrir caminos. Y también dice que pondrá ríos donde está seco, donde en el sequedal, ¿verdad? La canción que dice de Waymaker, que Él es el hacedor de caminos. Uh-huh. Donde no hay, Él hace caminos. Él hace caminos, ¿verdad? Sí, esa es una alabanza muy bonita. Y nuestra fe va a ser probada, nuestra confianza en el Señor. Y algo que es muy precioso es darte cuenta que cuando estás en momentos de prueba, el Señor trae a tu memoria versículos, promesas, te empieza a recordar cosas. Y algo que yo sí quisiera comentarles, que fue, y Javier no me va a dejar mentir. ¿Qué será? Cuando estaba en la terapia intensiva y que había mucho dolor, ellos me llevaron un MP3 y me pusieron alabanzas, audífonos con alabanzas. Y déjenme decirles que cuando se acababan las alabanzas, que duraban 3 o 4 horas, no sé cuántas horas me grababan, el dolor regresaba. Y me volvían a poner las alabanzas y disminuía o se quitaba casi por completo el dolor.
y así, o al menos se adormecía, no sé qué pasaba, pero tenía que estar las 24 horas, aunque estuviera dormida, con alabanzas. Y ellos siempre tenían ese cuidado de grabármelas, de ponérmelas, de cada uno veía y siempre me tenían con la alabanza. Entonces, esa es una manera en la que Dios se glorifica en medio de la tribulación. Alabando a Dios, porque eso cambia nuestro corazón, podemos llorar, pero al mismo tiempo también nos da esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente puede venir de Él. Y ya para terminar, en el versículo 18 nos da una instrucción el apóstol Pablo y dice, seguimos en el mismo capítulo 4 de 2 de Corintios, y en el versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe debe estar en las cosas que no se ven. Al Señor no lo vemos, pero lo podemos sentir. Es como el viento, ¿verdad? No vemos el viento, pero lo podemos sentir. Así es. Y el Señor nos ha dado esa capacidad, y si tú sientes que no puedes ver las cosas que no son naturales, hay que pedirle a Dios que quite nuestros ojos de lo natural, de lo físico, y que nos haga ver lo sobrenatural de Dios, que podamos ver lo que Él ve. ¿Y qué podrían ser las cosas eternas? Las cosas eternas, pues obviamente lo que no es material, ¿verdad? Pero la fe, la esperanza, el amor, La paciencia, todo lo que son los se pueden manifestar en nosotros, pero no, son eternas. Uh-huh. Tenemos que aprender a ver y a caminar en el mundo espiritual. Debemos esperar para ver la gloria de Dios. Yo les animamos. Así es. En este día les animamos para que vean este tiempo o esta prueba por la que tú estés pasando, de cualquier tipo que sea, que va a ser leve cuando pase, va a ser momentánea, y vas a poder ver un propósito y el peso de la gloria de Dios. Job decía, si conocemos la historia de Job, fue un hombre que tuvo una vida, él era muy exitoso, era muy próspero, era rico y amaba muchísimo a Dios, y tuvo pruebas difíciles y al mismo tiempo pierde sus hijos, su ganado, se mueren todos, él le da una enfermedad de los pies a la cabeza, desarna, y mil cosas le pasan, ¿verdad? Y él dice en uno de los capítulos de su libro, hasta su esposa le reclamó. Sí, hasta su esposa le dijo que maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? Así le dijo. Y en uno de sus libros, en el capítulo 23, él dice que va a salir como oro, ¿verdad? O sea, ya ha pasado por la prueba, ya hemos hablado de que el oro tiene que pasarse por fuego, ¿verdad? Por prueba. Entonces nosotros vamos a salir, como decía Job, vamos a salir como el oro. Ya vamos a ser maleables, vamos a estar purificados de mucha basura. Y también vamos a ser transformados. Pero mientras salimos hay un proceso. Hay un proceso que puede ser largo, puede ser pesado, puede ser muchas veces que no nosotros soportemos. Pero la palabra de Dios dice que Él no pone pruebas, ¿verdad?, que no podamos superar. No nos da más de lo que nosotros podemos soportar, lo ¿verdad? que estás pasando tú ahorita, lo que me estás viendo, esa situación difícil, esa tribulación, va a pasar, ¿verdad? Porque Dios pone las cosas para que nosotros las podemos resolver o pasar, ¿verdad? Pero Él quiere probar nuestra fe, nuestra paciencia, nuestra confianza, nuestra
obediencia a Él. Ujú. Y muchas veces, y entre más se resiste uno, pues más pruebas hay. Entonces dijo Jesús que en el mundo íbamos a tener Aflicción. aflicciones. Pero confiar porque yo he vencido Al mundo. al mundo, ¿verdad? Y algo importante, Dios no nos está destruyendo en medio de esta prueba. Dios no te está destruyendo. Dios nos está construyendo. Quiere hacer cosas nuevas en nosotros. Acuérdense que estamos en manos del alfarero. Y si de pronto la vasija está mal hecha, pues el pring la va a deshacer o la va a romper y va a volver a hacer una vasija nueva. Entonces el Señor nos está construyendo, nos está haciendo nuevos. Job dice, después de que pasa por infinidad de pruebas y después de muchísimos capítulos, el libro de Job tiene nada más 42 capítulos, y hasta el capítulo 42 él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pasó mucho tiempo de tribulación. Él pensaba, y estamos seguros de que amaba a Dios, pero él pensaba que conocía a Dios. Pero después de todas las pruebas por las que pasó, realmente conoció al Señor. Por eso dice, de oídas te había oído, pero ahora yo te conozco. En las pruebas podemos sentir más la presencia de Dios. Claro. Si nosotros, ¿verdad?, accedemos y nos portamos obedientes, esperanzados, con amor, con paciencia, todo esto puede ser más pasajera, más liviana la prueba. Y cuando no, pues se hace más pesada y más duradera. Sí. Entonces, no queremos un desierto de 40 años, ¿verdad ahora que sí no? que tú escoges. ¿Verdad? ¿Verdad que no queremos un desierto de 40 años? Así. ¿La vía corta o la vía larga? Sí, eso es cierto. Pues este es un tiempo de decisión, de tomar decisiones, de si seguimos confiando en el Señor. Es un tiempo de cambio, es un tiempo en que podemos buscar el propósito para nuestras vidas, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de encuentro con Dios, de encuentro con nuestras familias. Es un encuentro espiritual. Si aún no tienes un propósito, dile, Señor, que yo pueda ver ese propósito en medio de esta prueba. Pregúntale y Él amorosamente te va a contestar cuál es el propósito. A veces no nos gustan las palabras o las cosas que Dios nos dice, pero todo lo que el Señor nos dice o hace es para nuestro bien, porque Él nos ama. Nos ama como somos, pero no quiere dejarnos como estamos. Él quiere que nos vayamos perfeccionando y que cada vez seamos más como su Hijo Jesucristo, más a su imagen y a su semejanza. Amén. Amén. Entonces, como conclusión, podemos decir que todos vamos a tener pruebas y vamos a seguir teniendo pruebas y aflicciones, ¿verdad? Pero entre más obedezcamos y abracemos la prueba, más pronto vamos a salir de eso. Y vamos a salir victoriosos y confiando cada día más en Dios. No porque Dios nos someta a unas pruebas, vamos a negarlo, como mucha gente lo ha hecho. Y ya no vamos a creer en Él, como mucha gente lo ha hecho. Entonces, nosotros estamos para avisarles que sí vamos a tener pruebas. Pero de la mano de Dios podemos salir. Exactamente, Él nos va a sacar, nos va a ayudar a salir de las pruebas que Él mismo nos mete, ¿sí? Entonces hay que tener confianza, hay que entender, porque hay muchas cosas que a veces no entendemos, ¿verdad? Y decimos a Dios y dices que me amas y me tienes enfermo, o qué sé yo. Que mucha gente dice eso, ¿verdad? Entonces, pero estamos nosotros y ustedes también, para explicarles, animarles y decirles por qué hace las cosas Dios. Sí, creo que este versículo nos puede ayudar muchísimo como enseñanza para nosotros mismos y para los demás. Cuando nos hagan preguntas de por qué está pasando esto, pues podemos ir y citar y ver que en todo hay un propósito, ¿verdad? Y podemos repetir otra vez el versículo que hubo ya cuántas veces se los he dicho, Romanos 8:28. Los que amamos a Dios,
todas las cosas que nos pasan Nos ¿verdad? ayudan para nos bien. ayudan a bien, para bien. Va a ser para bien, no para mal. ¿sí? Ujú. Conforme al propósito al Conforme- que hicimos llamar. que fuimos llamados. Entonces, si Dios nos mete en una prueba, Dios nos va a sacar Ujú. y vamos a salir bien fortalecidos. Así ¿sí? es. Entonces, hasta que tengamos adiestramiento ya de tantas pruebas, ya no las sabemos. No vamos a sufrir tanto, entonces nada más de que aguanta. Vamos a estar como Pablo. Es insignificante. Esta insignificante prueba. Y hoy lo que te decimos es, aguanta la prueba. Amén. Ten ánimo y abrázala, porque hay un propósito y es un propósito bueno. Si no lo tienes, búscalo, porque hay un propósito dentro de todo esto. Pues vamos a orar para despedirnos. Claro. Señor Jesús, en este día que estamos aquí delante de ti, Señor, poniendo a tus pies, Señor, esta prueba. Señor, sabemos que muchas veces nos faltan las fuerzas y que nos resistimos a pasar por la prueba, Señor, pero después de entender que esto es algo para tratar con nuestro carácter, es para que te conozcamos más a ti, para que tengamos mayor intimidad. Este va a ser un tiempo glorioso, va a ser un tiempo en el que nuestros corazones estén preparados para recibir lo que tú tienes para nosotros. Te vamos a conocer más, nos vamos a conocer más nosotros. Y si nos damos cuenta que nuestra fe, nuestra confianza es débil, Señor, aumentanos la fe. Danos mayor fe para que nosotros podamos descansar confiadamente en quien tú eres Amén. y en lo que tú vas a hacer. Señor, ponemos este tiempo de dificultad, cualquiera que sea el que esté pasando cualquiera de nuestros hermanos, de las personas que nos escuchen. Señor, toma esas cargas, porque tú has dicho que vayamos a ti cuando nos sintamos cargados o trabajados y que tú nos vas a hacer descansar. Señor, a ti queremos acudir en todo momento y especialmente en estos tiempos que pasamos de prueba. Si tienes pruebas de salud, llévalas delante de Dios. Si tus pruebas son de conflicto matrimonial, lleva tu matrimonio delante de Dios. Recordemos que para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Para lo que para nosotros parece que no va a acabar, que es eterno, que es doloroso, que es terrible y que no hay solución, Dios la tiene. Dios tiene la solución, Él tiene la respuesta. Recordemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Señor, gracias por darnos enseñanza, gracias porque siempre estás con nosotros, gracias porque nos hablas. Señor, pon corazones sensibles en nosotros, en cada uno de nosotros para escuchar tu voz. Y Señor, haznos obedientes, porque sabemos que si somos dóciles a ti, saldremos victoriosos de esta prueba, saldremos como el oro, seremos vasijas nuevas en tus manos. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 No deje de orar, ¿verdad? Y poner también las situaciones difíciles delante de Dios. Y Él nos va a ayudar y decir cómo las podemos resolver o cómo podemos salir de las pruebas. Que Dios los bendiga y estamos también ya con muchas ganas de verlos y de abrazarlos, pero tenemos que aguantarnos. Sí, estaremos avisando porque ya hemos cambiado tantas veces, pero hasta que veamos que realmente no es de riesgo Espero ya que para el ninguno. próximo domingo ya podamos Sí, reunirnos eso esperamos. con nuestras debidas Precaución. protecciones y precauciones. Que Dios los bendiga mucho, les amamos, cuídense, que el Señor los bendiga y no se les olvide que no debemos de temer porque el Señor está con nosotros todo el tiempo, todos los días. Él ha prometido que no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios los bendiga.